Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy nosotros vamos a continuar con este apartado que tenemos en el tramo 2 que se llama Metodologías de la Planificación Territorial. Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada el Plan Estratégico de Rosario de 1998 y allí en el plan hay una partecita, un párrafo que dice que la metodología que se utilizó para realizar este plan contenía 3 etapas que se diferenciaban por sus objetivos, pero que se superponían en el tiempo, porque tenía algunos solapamientos. Nosotros vamos a trabajar en esta clase y en clases sucesivas sobre la metodología que presenta Matus, que es una metodología basada en 4 momentos. Y vamos a trabajar en esta clase de hoy en el momento explicativo. Bueno, como venimos diciendo, los nuevos enfoques de la planificación intentan alejar a la planificación de ese plan congelado en un libro, que tenía una forma de realización o un método que constaba de etapas, que eran diagnóstico, el diseño, después venía la aprobación, la implementación y después se hacía la evaluación, sino que ponen en acento en la planificación como un proceso. En este proceso de planificar y actuar, según Matus, hay 4 momentos: el explicativo, el normativo, el estratégico y el táctico operacional. El concepto de momentos se distingue del de etapa, que era el que mencionaba yo que tenía la planificación tradicional, en que no existe una fase que pasa y se abandona para empezar otra. Matus dice que estas etapas pueden explicar sistemas lineales que son continuos y que van en una dirección, y que tienen etapas distinguibles, que se sabe cuándo empiezan y cuándo terminan, como podría ser el proceso de producción de algún artículo, la producción industrial de algún artículo, que tiene sus diferentes etapas. Pero los procesos sociales, como ya vimos, no son lineales, no se dan en un orden establecido, no se sabe cuándo empiezan, no se sabe cuándo terminan. Son procesos que, como nos mostraba Rovirosa, son espiralados, algo parecido a eso que nos mostraba Rovirosa. Entonces, la planificación por momentos toma un poco esta forma, ¿no?, de espiral. Los momentos se van repitiendo a lo largo del tiempo, nunca se deja de explicar, el planificador nunca deja de explicar, de diseñar, no deja de hacer cálculo estratégico, ni deja de actuar, aunque en diferentes momentos sea con contenidos distintos, ¿no? Pero siempre están como superpuestas esas etapas. Quiere decir que no vamos a tener una etapa que termina y otra que empieza. Como un ejemplo, podemos pensar que cuando estamos viendo, como planificadores o como personas comunes, cuando estamos viendo cómo es la realidad, ya nos vamos además imaginando, o cuando vamos viendo un problema, digamos, para hacerlo más sencillo, vamos a decir, si estamos viendo un problema que está ocurriendo, no solamente vemos el problema, sino que ya nos vamos imaginando cómo se debería cambiar ese problema, cómo se debería solucionar, viendo qué acciones los urbanistas o los planificadores pensarían qué acciones podrían cambiar en esa realidad. Y también en ese mismo momento están pensando, bueno, ¿qué oponentes tendrán para que esa realidad se pueda cambiar en el sentido que se está pensando o diseñando? Y de hecho, si alguno de ustedes alguna vez participó o participa en un evento participativo, y bueno, volviendo a decir participativo 20 veces, participativo, de hecho los actores generalmente te dicen que
cuando uno le pregunta por un problema, ¿no? Dicen, bueno, está el problema y el problema y debería ser tal cosa o debería hacerse tal cosa. Es decir, que uno naturalmente piensa en el problema y también en la solución, ¿eh? Es decir, que no hay un orden establecido, ¿eh?, de estas etapas, aunque en cada una primen algunas cuestiones específicas, haya, digamos, productos específicos de cada una de esas etapas, pero digamos como que en las cabezas de los planificadores, durante el trabajo efectivo, no hay esa distinción de etapas que se cierran, se abandonan y se abren otras, ¿eh? Del mismo modo nos va a pasar a nosotros cuando hagamos la metodología que ustedes tienen que trabajar o elaborar en el práctico 3. Cuando elaboramos esa metodología, hacemos también ese proceso de ir y volver a cada etapa que vamos armando, corrigiendo, agregando, para hacerla coherente internamente. Bueno, es una cosa similar a esto lo que estoy diciendo. Hoy nosotros vamos a ver el momento explicativo, que es aquel en el cual el planificador explica la realidad para fundamentar su proyecto. Es decir, que el planificador en esta etapa se acerca a la realidad, identifica problemas, los explica y en función de esa explicación diseña cómo actuar. Es un momento donde se explica el problema en función de lo que es actualmente, de lo que fue, es decir, se toman en cuenta lo histórico, si siempre fue así, y también cómo tiende a ser, es decir, se intenta prever su evolución. Entonces uno piensa en un problema y piensa, bueno, uy, ese problema desde dónde viene, ¿no? ¿Cómo fue que apareció hace poco, hace mucho, cómo era antes? Bueno, también piensa, bueno, si esto no se soluciona, puede llegar a pasar esto, lo otro, lo demás. Bueno, así es como lo explica Matus. Rese nos dice que es el momento donde se formulan hipótesis que expliquen la situación actual. ¿Y por qué nos habla de hipótesis? Bueno, porque al inicio nosotros lo que vamos a tener es la lectura de la realidad de los distintos actores con los que estemos trabajando, ¿eh? Ellos serán los que nos identificarán algunos problemas, pero nosotros esos problemas los vamos a tomar como hipótesis, porque ahora después hay que trabajar para demostrar que eso es un problema, hay que explicarlo. Hay que explicar si es un problema crítico, si es un problema que realmente tiene, digamos, la entidad como para trabajar con ese problema, o es algo que se soluciona de una manera simple. Bueno, nosotros tenemos que estudiar cada uno de esos problemas. En este momento también hay algunas herramientas o procedimientos que hay que conocer. Bueno, tenemos que saber cómo se enuncia un problema, tenemos que conocer algunas de las herramientas de participación, tenemos que conocer las distintas formas que hay de sintetizar información, es decir, estructura urbana, mapas de problemas críticos, la matriz DAFO, en la que estuvimos hablando en la clase cuando analizamos el PER, es decir, hay una serie de herramientas que hay que conocer. El momento explicativo, entonces, es el momento de formular hipótesis que expliquen la situación actual. Nosotros vamos a ver ahora algunas cuestiones, algunas nociones teóricas que ya estuvimos viendo, que nos sirven para encarar este momento. Nosotros decimos que este momento lo vamos a tratar con una visión de totalidad, es decir, que cuando hablamos de visión de totalidad estamos manifestando que vamos a trabajar identificando los problemas y centralmente los problemas que declaran los actores sociales. Los actores sociales con los que nosotros vamos a trabajar. Y con esa información, mejor dicho, vamos a hacer una explicación sistémica de cada problema. Cuando hablo de sistémica me refiero a que vamos a buscar las relaciones entre las causas y el hecho que estamos pretendiendo explicar. El problema que estamos pretendiendo explicar. Bueno, ahora,
Para esto, es decir, para poder tener esa primera mirada de los actores sobre los problemas del lugar, tenemos que identificar, ¿no?, a los actores relevantes para que nos den cuenta de estos problemas. Bueno, esto medio parece un poco, si uno lo escucha así, un poco el tema este del huevo y la gallina, ¿no? Si no tenemos el problema, no tenemos los actores relacionados, pero si no tenemos los actores que declaren los problemas, no tenemos los problemas. Bueno, ¿qué ocurre en la práctica? Bueno, en la práctica lo que pasa es que antes de este momento explicativo, existe un momento preliminar que lo podemos incorporar dentro del momento explicativo, pero bueno, a veces en las metodologías los solemos poner aparte, que entre otras cuestiones involucra reuniones entre el equipo que está realizando el plan y los funcionarios, que son nuestros primeros actores, son los primeros actores del lugar con los que nosotros tomamos contacto. Entonces, en ese momento hay una primera identificación de los problemas que visualiza la gestión y también una identificación de los actores que están relacionados con esos problemas, ¿no? Los funcionarios generalmente dicen, bueno, tenemos tal problema, y uno le pregunta, bueno, ¿y cómo es ese problema? Explíquelo un poco, escríbanlo, bueno, y ahí empiezan a aparecer los actores que están relacionados con ese problema. Bueno, este sería como el puntapié inicial, además de lo que ya hayamos podido identificar como equipo a través de fuentes secundarias que siempre se consultan primeramente, y bueno, y con algún primer recorrido que hayamos podido hacer en el territorio. En síntesis, analizamos el territorio a través de una apreciación situacional, es decir, considerando que puede haber varias explicaciones sobre la realidad cuando uno reúne distintos actores de un territorio específico, que tienen sus propias interpretaciones o lecturas subjetivas de la realidad, que está guiada por sus principios, sus valores, sus intereses. Bien. Entonces, para el planificador, lo esencial en una apreciación situacional es entender quién explica la realidad y desde qué posición del juego social. Y esto no es para dar la razón a uno o a otro, sino para tratar de entender cómo lee cada actor la realidad y los intereses que hay por detrás, y también lo que está en juego en cada una de esas lecturas de la realidad. Por ejemplo, si yo voy a un lugar donde hay inundaciones y hay varias personas y uno me dice, bueno, sí, lo que acá pasa es que están abriendo las compuertas del barrio cerrado, que bueno, está más alto y con eso hay inundaciones, entonces yo me tengo que preguntar, bueno, ¿y quién es el que me está diciendo esto? ¿Es un vecino que está inundado? ¿Es una ONG que habitualmente trabaja en el barrio? ¿O una ONG que no trabaja en el barrio y quiere pasar a tomar decisiones junto con los vecinos? ¿Es un vecino de otro barrio que vino a mirar? ¿Es un funcionario público? Tengo que saber quién es el que me está diciendo y me está manifestando el problema y entender cómo es esa lectura de la realidad y qué es lo que hay por detrás de esa lectura de la realidad, y lo que se juega para ese actor manifestando ese problema de esa manera. Nosotros vamos a ver algunos temas claves del momento explicativo, que son la participación en el proceso de planificación, la enunciación de problemas y cómo sintetizar información, que sería la estructura urbana. Hoy vamos a ver la participación en el proceso de planificación.